Hola, bendiciones. Damos gracias a Dios por estar otra vez aquí con nosotros en esta serie de mensajes sobre el discípulo y lo que significa seguir las pisadas del maestro, imitar al maestro. Las ferias, espectáculos llenos de fantasía y diversión, ruedas de la fortuna, manzanas endulzadas, algodones de azúcar, además lo mejor de todo. Pasa adelante y prueba tu suerte. Por aquí, 3 tiros por 5 pesos. Ganas para tu mamá un oso de peluche. Jasón y los argonautas nunca oyeron sirenas más agradables. Juegas a las cartas o a las canicas o le tiras al blanco. Por aquí, entra, no tengas miedo. Aquí está tu futuro. Los papás advierten, cuidado con las voces que te invitan. Del mismo modo, nuestro Padre Celestial advierte cuando se trata de fe. ¿Por qué? La Torah te envía a Moisés, el Corán te envía a Mahoma, los budistas te invitan a meditar, los espiritistas a levitar, las gitanas quieren tu mano, el evangelista de la tele tu dinero. Una vecina consulta las estrellas y los horóscopos, otra lee las cartas. El agnóstico cree que nadie puede saber nada. El ateo cree que no hay nada más que saber. Prueba la brujería, mejor las canalizaciones de la nueva hora. Prueba la cientología. Esta es la verdadera iglesia de Dios. No, nosotros tenemos la sana doctrina y a los verdaderos líderes y ministros. Y en medio de todo esto, nosotros. ¿A dónde ir? Padre, ayúdame por favor. Si esa es tu oración, Dios tiene una respuesta para ti. ¿Qué es lo que quiero compartir el día de hoy? Y qué es la enseñanza para cada uno de nosotros en cuanto al pasaje que estaremos analizando ahí en la Escritura. Particularmente estaremos ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 28-36. Es conocido este pasaje como la transfiguración de Jesús. En muchas formas o muchas maneras, este es uno de los pasajes más bellos, pero también más representativos acerca de la transición de la ley a la gracia. También es una forma de poder ver algunas otras cuestiones que me gustaría comentar después de leer el pasaje que también está en el libro de Mateo, en el libro de Marcos, pero voy a leer en Lucas capítulo 9, versículo 28 al 36. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. No sabiendo lo que decía, mientras él decía esto, vio una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Como mencioné al inicio, este es un pasaje que lleva a la reflexión, un pasaje que nos lleva a considerar muchas situaciones, una de las cuales pudieran ser que dentro de su ministerio terrenal, nuestro Señor permitió a 3 de sus apóstoles, a 3 de sus discípulos ver la gloria de Dios, ver la manifestación de Dios en todo lo que ha de pasar con Él cuando Él regrese a reinar aquí en esta vida. Él regrese a reinar por toda la eternidad.
Y bueno, hay algunas cuestiones que los expertos, los teólogos, los que se dedican al escudriño en todos sentidos acerca de cada pasaje de la Escritura, y que bueno, yo no soy experto en eso, pero me gustó mucho un estudio que hizo, no recuerdo el nombre, es un licenciado en teología, no recuerdo el nombre, pero me gustó mucho todo lo que es un poco largo para poder compartirlo, pero particularmente, y él utiliza el exegesis y todas las herramientas posibles para poder analizar, discernir, etcétera, o tratar de explicar este pasaje. Pero me gustaría compartir esto que hizo al final, de alguna manera como un resumen de lo que él estaba analizando, de lo que él estaba viendo. ¿Cuáles son las principales diferencias y coincidencias del pasaje entre los tres autores, Mateo, Marcos o Lucas? Mateo y Marcos hablan de 6 días, en cambio Lucas habla de 8 días. Mateo y Marcos ponen en el mismo orden los discípulos, Lucas no. Mateo y Marcos quieren dar énfasis en que estaban solos, Lucas no le da importancia a esta situación. Los tres coinciden en la transformación de la apariencia y de las ropas de Jesús, pero Lucas hace énfasis en que Jesús está orando antes de la transformación. Los tres reconocen que Moisés y Elías conversaban con Jesús. Lucas hace mención del tema de conversación que es la partida o éxodo de Jesús. Lucas hace alusión al aspecto glorioso de Moisés y Elías. Marcos menciona que el estado de ánimo de los discípulos es de asombro y espanto. Mateo no los menciona y Lucas nos dice que tenían sueño. Marcos y Lucas hacen notar la falta de conocimiento de Pedro. Los tres mencionan la nieve, pero Mateo le da énfasis en luminosa. Los tres mencionan la voz celestial, pero con diferentes énfasis. Por ejemplo, Mateo le pone atropopatismo, es decir, que le pone sentimiento a la voz de Dios al afirmar que está contento con su hijo. Lucas hace énfasis en la proclamación mesiánica de la voz. Marcos le coloca sentimiento de amor y adopción. Los tres coinciden con el mandato de la voz de escuchar a su hijo. Marcos y Mateo no terminan la pericopa como la termina Lucas, ya que Lucas la termina en el versículo 36 con el silencio de los discípulos. Sin embargo, Marcos y Mateo muestran una escena más donde se presenta un diálogo con Jesús acerca de Elías. Incluso Mateo determina que los discípulos entendían que Jesús se estaba refiriendo a Juan el Bautista como Elías. Según la teoría de las dos fuentes, Marcos sirve de base para Lucas y Mateo. Sin embargo, resulta interesante analizar el hecho de que Lucas no incluyera la última escena y conversación de Jesús con los discípulos. Al parecer, esta escena existió en el documento, lo cual fue acogido por Mateo, ya que éste nos presenta una narración más detallada de la misma, y la cual pudo ser añadida por la tradición a Marcos, y esto explica de alguna manera por qué no existe la misma en los escritos de Lucas. Cualquiera que haya sido la situación, cualquiera que haya sido las circunstancias que prevalezcan y por la cual los tres autores escribieron acerca de esto, lo cierto es que en una u otra manera los tres coinciden en esa situación de gloria que se presenta en el Señor y que le es permitido ver tanto a Pedro, Jacobo, Juan, y que de una u otra manera es una representación celestial en su ministerio terrenal y todo lo que iba a ocurrir, todo lo que el Señor ya venía hablando con sus discípulos que iba a pasar, todo lo que le iba a ocurrir. Incluso se dice, según los estudiosos, que la plática precisamente habla del éxodo, el éxodo que es la salida, o lo que iba a pasar cuando Jesús se sacrificara y diera la libertad a los cautivos en el pecado, como realmente después sucedió. En fin, cada uno puede hacer su propia investigación, su propio escudriño acerca de todo lo que habla el pasaje de la transfiguración de Jesús, o llamarlo como tú quieras, pero es un pasaje al fin y al cabo en la Escritura,
Pero a mí en lo particular me gustaría desde mi perspectiva personal, y esto es solamente opinión, por lo que yo he visto, por lo que he estudiado, me gustaría resaltar una enseñanza que podemos aprender dentro del pasaje. Pero para ello me gustaría compartir por lo menos 3 pasajes en la Escritura para remarcar lo que estoy tratando de decir o lo que estoy tratando de ver en esto. El primero de los pasajes está ahí en el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 37, 40 y 41. Dice la palabra de Dios: y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, o sea, a Pedro, a Jacobo y Juan, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Voy a regresar ahorita a analizar un poquito más acerca de lo que estoy hablando. En el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 28, aconteció, que es el pasaje que leímos, aconteció como 8 días después de esas palabras, que tomó a Pedro, Juan y Jacobo y subió al monte a orar. Y finalmente en Marcos, capítulo 14, versículo 32 y 33, dice la palabra de Dios: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. ¿Qué es lo que quiero resaltar en los 3 pasajes? En los 3 pasajes se repiten los nombres de Pedro, Jacobo y Juan. Y tal vez la pregunta sería: ¿por qué? ¿Por qué solamente Pedro, Jacobo y Juan están representativamente al lado de nuestro Señor en 3 pasajes importantes? Uno de ellos fundamentales es el que estamos ahorita analizando, que es la transfiguración, pero no menos importante, cuando Él solamente escoge a ellos 3 y entra para resucitar a la hija de Jairo. Y el último, cuando en el momento más álgido, en el momento en que tú conoces y que es el jardín de Getsemaní, particularmente cuando estaba en una situación emocional de tristeza de muerte, en una situación angustiante. ¿Y qué es lo que hace? Sí, es cierto, están todos los discípulos, pero particularmente vuelve a tomar a Pedro, a Jacobo y a Juan. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón? ¿O cuál es la razón? Tal vez no tenga yo la respuesta, pero lo que sí puedo ver en estos 3 pasajes y en esto que estamos analizando, el por qué particularmente a Pedro, Jacobo y Juan, nuestro Señor distinguió, o nuestro Señor escogió, o nuestro Señor tal vez preparó de una manera diferente a como lo hizo con los demás. De una u otra forma, los 12, bueno, después 11, tú conoces la historia de Judas, y luego más tarde la añadidura de Matías, y posteriormente el apóstol Pablo. Pero tú conoces que esos hombres de una u otra manera cambiaron el curso de la historia de la humanidad a partir del sacrificio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y fueron utilizados como grandes instrumentos de Dios para todo lo que el Señor había preparado. Pero particularmente Pedro, Jacobo y Juan, yo creo que de alguna forma diferente los estaba preparando para algo totalmente distinto. ¿Por qué estoy diciendo esto? Mira, voy ahí a Gálatas capítulo 2, versículo 9, donde el Señor habla a través del apóstol Pablo y dice: en efecto, Jacobo, Pedro y Juan, otra vez los 3, que eran considerados, nota esto, que eran considerados columnas, al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. ¿Quiénes eran Pedro, Jacobo y Juan ya iniciando la iglesia cristiana en el primer siglo? Dice aquí que Pablo podía reconocerlos a ellos, o eran ellos considerados en general como columnas. En otras traducciones, en la Nueva Versión Internacional, en la traducción del lenguaje actual, en algunas otras versiones se traduce ahí que eran los líderes.
O sea, tenían una responsabilidad un tanto diferente. Y esto me lleva a considerar que de una u otra manera, dentro de su plan de proclamar el Evangelio, dentro de su plan de que todos escucharan el Evangelio de nuestro Señor Jesús y de la estructura que iba a tener la iglesia en el primer siglo, Pedro, Jacobo y Juan fueron preparados de una u otra manera, de manera distinta que los demás, por el Señor, por el trabajo que les iba a ser encomendado. Y todo esto, ¿por qué? Bueno, si tú vas ahí al libro de Romanos, capítulo 12, versículo 6, habla de la diversidad de dones, de la diversidad de talentos, y ya habla de que cada uno de nosotros hemos recibido, dice ahí, si es el de profecía, que se dedique a predicar, si es el de generosidad, etcétera, etcétera. Y ahí habla de todos los dones, lo cual quiere decir que Dios nos ha equipado con diferentes talentos, con diferentes atributos, con diferentes características. ¿Todo para qué? Para la obra del Señor. Después de todo, Efesios capítulo 4, versículo 11 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y luego el versículo dice, ¿cuál es la razón? A fin de perfeccionar a los santos para la obra, y ahí sigue hablando y sigue diciendo de la misión que tienen cada uno de ellos. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la misión que había preparado nuestro Señor para Pedro, Jacobo y Juan? Seguramente era lo que está diciendo aquí Pablo, para que fueran columnas, para que ejercieran un liderazgo, para que ellos mismos fueran artífices en todo lo que significaba la proclamación del Evangelio. Y uno puede entender y uno puede ver que de una u otra manera Dios prepara a sus discípulos, principalmente para la honra y la gloria de Él, para que podamos nosotros ser partícipes de la gloria de Dios, para que la gente pueda ver a través de nosotros todo lo que significa acercarse a Dios, todo lo que significa poder ver de cerca la gloria de Dios. Tal vez nosotros no podamos o no tuvimos la oportunidad físicamente de estar con el Señor, particularmente en estos 3 pasajes que ya me refería o que ya leí, pero cada uno de nosotros, quienes nos hemos acercado, quienes nos hemos decidido de verdad no solamente seguir, sino ser un discípulo de Jesucristo, nosotros hemos podido constatar a través de la Escritura, pero también a través de los sucesos de nuestra vida, ver la gloria de Dios manifestada a través de las sanidades, a través de los milagros, a través de la economía, a través de la familia, a través de los sucesos que ocurren a diario y que no necesariamente tiene que haber una visión como la que tuvieron Pedro, Jacobo y Juan, pero nosotros podemos ver la gloria de Dios. Tú puedes ver la gloria de Dios en cada suceso, en cada situación, no solamente de ti, sino en mucha gente alrededor tuyo. Y creo que nosotros debemos ser principalmente los principales testigos y los principales ejemplos o testimonios vivos de esto que significa ver la gloria de Dios. Después de todo, esto que hizo nuestro Señor es lo que fue replicado a través de la historia en el primer siglo. Si tú vas al libro de los Hechos, ahí en el capítulo 6, versículo 3, dice ahí la palabra de Dios: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Son los 12 apóstoles. Cuando hubo quejas ahí de los griegos porque no se atendía a las viudas, un trabajo importante, un trabajo para que no causara desunión en la iglesia, para que todos marcharan en un mismo sentido, en un mismo parecer. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Fíjate, esto fue lo que dijeron: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. En una u otra manera, lo que el Señor nos muestra con lo que hizo con Pedro, Jacobo y Juan es replicado a través de toda la historia del primer siglo, y no termina ahí, sino que sigue teniendo vigencia hoy en día. Hoy en día Dios
Él mismo constituyó, dice Efesios 4:11. O sea, Dios nos puede dar la luz, Dios nos puede enseñar de qué manera poder buscar entre nosotros, y tú mismo tienes que responder a ese llamado, si es que eres parte de ellos, si es que amas a Dios, si es que quieres ser testimonio vivo de la gloria de Dios, de ver cuál es la misión, cuál es la función que necesitas hacer. Y fíjate, allá adelante, antes del primer viaje misionero, ¿qué fue lo que pasó? Dice que los varones, algunos profetas que estaban ahí en la iglesia de Antioquía oraron, y por instrucción del Espíritu Santo le impusieron las manos a Bernabé y Saulo. Todavía ahí es Saulo. ¿Para qué? Para que salieran al primer viaje misionero. O sea, de una u otra manera, la cuestión de aprendizaje que nos dejó nuestro Señor a través de los pasajes que ya referí es que Él sigue preparando discípulos, que Él sigue preparando a la gente. Y luego, todavía más, fíjate lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Voy a volver a leer. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto es lo que conocemos de una u otra manera como el trabajo de discipulado, un trabajo que tenemos que llevar a cabo. Después de todo, cuando ves la gran comisión, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el versículo 28, 29 anterior dice, por tanto, y Jesús se acercó y les habló diciendo, por tanto, id y haced discípulos. O sea, esa es la manera en que se tienen que formar los discípulos. ¿Y quién nos da la competencia? Pablo contestaría esto ahí en la segunda carta de los Corintios capítulo 3, donde dice que nuestra competencia viene de Dios. Efesios 4:11 dice que Él mismo constituyó, o sea, Dios. Pero Dios nos ilumina, Dios nos ayuda, Dios nos hace un llamamiento, Dios nos invita a que tú o yo, aunque no seamos testigos presenciales como lo fueron Pedro, Jacobo y Juan, a que nosotros podamos ser discípulos que puedan dar fe, que puedan compartir la gloria de Dios. Y esto es lo que siguió haciendo la iglesia en el primer siglo. Ve el trabajo de Pablo con Timoteo, con Tito, con Filemón, el mismo Bernabé. Si quieres tú, por situaciones un tanto además inexplicables, ¿no? Cuando tuvieron la gran controversia Bernabé y Pablo acerca de llevar a Juan Marcos. ¿Y qué pasó? Bueno, se separaron, él tomó a Silas, o sea, otro discípulo más, y Bernabé volvió a darle la oportunidad y a trabajar con Juan Marcos. ¿Y qué fue lo que pasó? Todo fue para bien, porque Dios estaba detrás de todo esto. Dios estaba preparando, cada quien en su cada cual, enseñando tal vez a Pablo a ser un tanto misericordioso con los demás. Y eso es el gran cambio que después el apóstol mostró, porque años más tarde, ¿qué es lo que él escribe? Dice, por favor, mándame a Juan Marcos, porque me es útil para la obra. O sea, de una u otra manera, de una u otra forma, Dios sigue buscando discípulos. Seguidores somos muchos, pero Él quiere discípulos. Discípulos es alguien. Esta es la serie de mensajes que estamos compartiendo. Un discípulo es aquel que imita a su maestro, es aquel que sigue los pasos de su maestro. Y en este sentido, en esta cuestión que estamos analizando el día de hoy, de ver desde el particular punto de vista o opinión en cuanto a lo que estoy tratando de explicar acerca de Pedro, Jacobo y Juan, es que Dios sigue preparando discípulos, y que tal vez a ti te ha tocado, a ti te va a tocar. Después de todo, ¿cuántos hermanos están encargados de dirigir una congregación? ¿Cuántos ministros, predicadores, etcétera, etcétera? ¿Cuántas congregaciones? Por lo menos ya hay un poco más de congregaciones en el país que tienen el patrón bíblico, con ancianos, con diáconos, con evangelistas, con maestros, y con toda la estructura bíblica que es necesaria para que haya el crecimiento dentro de una congregación. Entonces, lo único que tenemos que hacer es reconocer, tú puedes ser, yo no lo sé, Dios te puede dar, Dios te va a llamar, Dios te va a indicar el camino. Y si no te has dado cuenta cuál es tu camino, no se trata solamente de conocimiento.
Yo veo mucho ahí en Timoteo, en Tito, cuando habla de los atributos o cualidades que deben tener los ancianos. Empieza ahí Timoteo diciendo: el que anhela obispado, buena obra desea. O sea, antes de ver las cualidades, antes de ver los atributos, para algunos, antes de ver los requisitos, primero hay que ver si la persona quiere. Hay que ver si la persona tiene ese anhelo. Y yo creo que esa es la respuesta a cuando tú recibes un llamado de Dios para ejercer en tu vida un ministerio diferente. Un ministerio que lleve a la honra y la glorificación de Dios. Por ello necesitamos cada día, a través de nuestra vida, ser partícipes de la gloria de Dios, ser partícipes de entender y comprender que finalmente, como dice el Señor allí en el Sermón del Monte, nosotros somos la luz del mundo y nosotros somos los que tenemos que mostrar el gran poder de Dios, la gloria de Dios. Y esa es la manera en que uno puede aprender, o de las cosas que uno puede aprender en este pasaje hermoso, este pasaje que puede ser estudiado y puede ser discernido y puede ser analizado de la manera en que tú puedas llevar a cabo, auxiliándote con todo lo que hermanos muy preparados en toda esta cuestión te puedan transmitir. Pero lo cierto es que hay una enseñanza ahí en cuanto a que nosotros tenemos que aprender a ser partícipes. Nosotros tenemos que ser ejemplos vivos, testimonios vivos de la gloria de Dios. Moisés hizo lo suyo, Elías hizo lo suyo, el Señor Jesús estaba por hacer lo suyo. La responsabilidad de Pedro, Juan y Jacobo era oír lo que el Señor Jesús estaba por decir y obedecer. El relato termina con lo que tenemos en el versículo 36 de Lucas 9. La Biblia dice: y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. La voz del Padre desde la nube cesó, y todo volvió a la normalidad. El Señor Jesús estaba solo, y como lo conocían siempre. La grandiosa experiencia terminó. Pedro, Juan y Jacobo no dijeron a nadie nada de lo que habían visto, tal vez obedeciendo la palabra de nuestro Señor, cuando antes de subir al monte les dijo que a nadie dijesen que el Señor Jesús era el Mesías. Qué preciosa imagen de la humildad de Jesús. No sé por lo que tú estás pasando hoy en día. Puedes estar atravesando situaciones muy difíciles en tu vida. De la misma manera que a los discípulos, el miedo puede paralizarnos. Recuerda que el pasaje muestra, tanto en Mateo o Marcos, muestra que ellos tuvieron miedo, estaban temerosos. Lucas dice que estaban medio dormidos, pero ya hemos hablado de que cuando hay miedo o temor, generalmente nos da sueño. De la misma manera que los discípulos, el miedo puede paralizarnos. Pero esto es importante. Esto es importante y quiero hacer mención, porque no puedo dejar de hacerlo, en cuanto a lo que estamos pasando ahorita de la pandemia, del aislamiento, de la cuarentena que estamos viviendo y que nos afecta en todos sentidos, sobre todo emocional, sentimental. Vi un reportaje que de verdad lo que puede producir el miedo, tal vez algún día tendré oportunidad de compartirlo, pero en verdad que el miedo literalmente te puede matar. Eso es lo que hace el miedo. Y con todo lo que hemos estado pasando, híjole, a pesar de que hagamos caso o no hagamos caso, a pesar de que proclamemos que confiamos en el poder de Dios, no dejamos de tener, como seres humanos, por seres emocionales, sentimentales que somos, no dejamos de tener miedo. Pero bueno, mira, dice aquí, o lo que estoy compartiendo, el miedo puede paralizarnos. Entonces llega Jesús y sentimos ese toque familiar que nos dice: levántense, no teman. ¿Y no es su promesa del Señor? No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te esforzaré, siempre te levantaré con la diestra de mi justicia. Ese es lo que hace el Señor Jesús. Eso es lo que hace nuestro Maestro. Levántate, no temas. ¿Qué le dijo al paralítico ahí en Juan capítulo 6? A pesar de los pretextos, a pesar de las circunstancias y a pesar de todas las situaciones, le dijo a él al paralítico: levántate, toma tu lecho y camina. Y lo mismo hace con nosotros. Por muy
problemática, por muy difícil que sea la situación, siempre va a existir la invitación. ¿Por qué? Porque Jesús nos va a levantar con un propósito, que nosotros podamos compartir a muchos la gloria de Dios. Es necesario reconocer que por estar en Cristo, los que somos salvos, somos amados del Padre, y por ser amados del Padre, nuestra responsabilidad es oír en el sentido de hacer todo lo que el Señor Jesús nos ordene en su palabra. Y tal vez esa es la conclusión en este mensaje. ¿Lo estamos haciendo? ¿Lo estamos llevando a cabo? ¿Somos testimonios vivos ante el mundo de la gloria de Dios? Bueno, esa será mi oración. Que cada uno de nosotros, cada uno de los que queremos ser discípulos de Jesús, seamos un testimonio vivo de la gloria de Dios. Todo esto para honra y gloria de nuestro Señor. Gracias otra vez por estar aquí en este mensaje. Gracias por tener el tiempo disponible para estar aquí escuchando. De todas maneras, tú sabes que todo esto lo comparto posteriormente, pero de todas maneras, a los que estuvieron presentes, a los que han estado oyendo, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo. Y bueno, recuerda que todo esto es para honra y gloria de Dios, y si Él lo permite, nos vemos el día de mañana, 4 de la tarde. Mientras tanto, que Dios te bendiga.